Y hay noticias y noticias sobre el tema de Venezuela. Parece que se apaga, que no va a pasar nada, pero todos los días pasa algo. De hecho, Marco Rubio, de visita en Ecuador, ahí en la zona, habló a la prensa en Quito, en la capital, y dijo que no solo se va a dedicar a cazar lanchas de narcotraficantes, lanchas rápidas, sino que han declarado la guerra a estos grupos y que estos grupos vienen haciendo, de hecho, una guerra a los Estados Unidos desde hace más de 30 años. Declaró 2 bandas ecuatorianas como terroristas, los Lobos y los Choneros, involucrados, por cierto, también en asesinatos políticos, como ustedes recordarán, y señaló a Venezuela como el objetivo principal. Hay un informe de la ONU que coincide con todo esto, donde Venezuela no aparece como un punto importante del tráfico de drogas, así que fue cuestionado Marco Rubio sobre ese tema y dijo: a mí no me importa lo que dice la ONU, los hechos son los hechos. Y lo más importante es que el lenguaje contra Maduro cada día es más preciso. Dijo que Nicolás Maduro era un fugitivo de la justicia. También en algún momento, cuando se habló de esta cumbre de dictadores que hay y el desfile que se produjo en Pekín, y es una cumbre de dictadores, empezando por el propio Xi Jinping, por Putin, por Kim Jong-un de Corea del Norte, por Lukashenko de Bielorrusia, el de Kazajistán, o sea, y Díaz-Canel, que es el dictador de papel, que está ahí recogiendo la basura atrás de la fila. Están todos, ¿no? Es una cumbre del mal, verdaderamente. Marco Rubio hizo otra declaración importante. Dijo que van a frenar la penetración, la influencia y todo el daño que hacen estos países. Está el de Irán también, por cierto, allí el presidente de Irán, es otra dictadura, teocrática además, que en América Latina, que van a coartar y a sacar del juego a esos factores negativos anti-norteamericanos, anti-occidentales de América Latina. O sea que América Latina sigue, aunque la prensa en inglés no lo destaca tanto, pero al menos en el Departamento de Estado, que es lo más importante, está en el epicentro del debate. Y vamos a hablar también del otro lado. Está una crítica al hecho de haberle disparado a esta lancha rápida donde murieron 11 personas. El New York Times tenía un larguísimo artículo en el día de hoy donde ponía en duda que fueran todos narcotraficantes. Dicen que las operaciones de narcotráfico se hacen entre 3 o 4 personas, que el hecho de que hubiera 11 les hace sospechar, tampoco pusieron ninguna prueba sobre la mesa, que se trataba de tráfico de personas y que eran unos pobres inmigrantes. Es decir, que van a ir ante la justicia, que estuvo fuera de la ley. Es un debate que por un lado tiene lo negativo de la crítica, pero por el otro tiene lo positivo de que pone el tema por fin en la discusión nacional en los Estados Unidos. En medio de todo esto aparece un artículo cuya autora tengo yo hoy aquí en la mesa, nuestra querida amiga Helen Martínez. ¿Cómo estás? De ADN Cuba. Muchas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de venir a estar en tu nuevo programa. Pues me encanta que estés aquí. Yo tenía muchas ganas de que viniera. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Nos conocemos hace muchos años y la verdad que cada día me sorprendes. Haces un trabajo totalmente serio, meticuloso. Haces periodismo de investigación, que en el maremoto complicado, sí. Es complicado, son recursos, es tiempo. Y has publicado un artículo en el Washington Times, en inglés, que tradujo Radio Martí, ¿no? Sí, les agradezco mucho que hicieron la traducción en español y bueno, luego publicamos también en ADN Cuba la traducción que realmente la hizo Martí. Y es si quieres te puedo... Cuéntame el artículo, perfecto. Es un artículo de opinión. Yo generalmente primero saco la investigación y a veces uno luego es que saca el artículo de opinión. Por todo lo que está pasando, no quería... Esta es una investigación muy grande que yo llevo probablemente
Comencé hace 2 años, desde el 7 de octubre, y comencé documentando sobre todo cómo el régimen cubano, cómo desde La Habana se estaban amplificando narrativas antisemitas y cómo esas narrativas llevaban redes sociales, pasaban por muchos sitios de prensa. Tú recordarás que vine a tu programa cuando hice aquel artículo de cómo desde La Habana se estaban entrenando algunos de los también activistas que estaban detrás de las protestas en los campus universitarios, en la Universidad de Columbia, y que muchos de esos movimientos estaban viajando a Cuba. Y a raíz de la masacre en Israel del 7 de octubre. Correcto, que bueno, ha seguido en la mesa de discusión alrededor del mundo. Este artículo, lo que estoy pidiendo, argumentando, es a la administración que sancionen al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, ese instituto famoso desde el 1960, están de aniversario este año, y es una parte integral de toda la red que usa la inteligencia cubana para captar activistas alrededor del mundo, no solo aquí en Estados Unidos, sino alrededor del mundo entero. Algunos datos, y María Huerlada de Archivo Cuba ha documentado este tema muy bien. La red esta amplia que tiene el ICAP, estamos hablando de ya casi 2.000 grupos alrededor del mundo, hay 800 que están en Europa, y aquí en Estados Unidos hay 77 grupos que están agrupados debajo de una sombrilla, una coalición que se llama la Red Nacional, National Network on Cuba, la Red Nacional con Cuba. A ver, esto está sacado de tu artículo. Correcto. Estos 77 grupos de solidaridad que están ahí, está en la Red Nacional con Cuba, y ahí están los de Socialistas Democráticos de América. Si bien los Socialistas Democráticos de América hace unos años era un grupo más oscuro, con pocas membresías, hoy en día en Estados Unidos es un grupo que tiene bastante participación en la vida pública. O sea, hay más de 250 candidatos que el DSA argumentan que han llegado, que tienen. ¿Ese es el partido que tuvo las 2 chicas candidatas presidenciales? No, ese es el Partido Social por la Liberación. Que también han estado en Cuba. Sí, correcto, y están en mi historia también. El DSA no es un partido, es un grupo que ha seguido de alguna manera la misma línea que siguieron los comunistas en los años 30 y hace muchas décadas, que era: vamos a correr a nuestros candidatos no como un partido, sino dentro del ticket de otro partido más poderoso. Y es lo que le han hecho al Partido Demócrata. En Las Vegas, por ejemplo, el Partido Demócrata en Las Vegas fue una ocupación casi de todos estos socialistas, y ellos han ido colocando estos progresistas que le llaman, estos socialistas, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders son los más famosos, pero están a todos. El candidato para alcalde de Nueva York también es de este grupo. Entonces, son los que hacen la campaña, están detrás de la campaña, le dan todo el apoyo logístico, pero los corren como demócratas, porque saben que como demócratas tienen más oportunidad de ganar que como independientes o como libertarios o como el Green Party. Entonces, ¿qué es eso? Esto es parte de las redes de solidaridad de la Red Nacional con Cuba. Ahora bien, no quiero... ¿Aquí en Estados Unidos? Sí, están aquí en Estados Unidos, okay. Y es la que agrupa estos 77 grupos, donde está el DSA, todos estos, los socialistas democráticos, está el que tú mencionabas, el Partido Socialista para la Liberación, cuya presidenta, yo la pongo en mi artículo, ha dicho que ella, su activismo se hizo más sólido a partir de sus viajes a Cuba cuando tenía 17 años. Otra de las fundadoras de ese partido también es una activista del ICAP de larga data, que ha recibido hasta medallas de honor del ICAP. Ahora bien, todos sabemos un poco, ¿no?, cómo opera el instituto. Si somos cubanos, el Instituto Cubano de Amistad. Déjame aclarar ahí una cosa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que tiene un nombre inocente. Es Gracias. Una fachada de la inteligencia castrista, no solo para actividades políticas, sino para actividades subversivas, para entrenamiento y mantenimiento de guerrilla a lo largo de toda América Latina, que dirigió el famoso Barbarroja, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Piñeiro, ¿no? Sí, Évora debe recordarme el nombre. Era Manuel Piñeiro Lozada, pero ese era el que decían Barbarroja o algo así.
Barbarroja, ok, sí. Y ahora que murió está, misteriosamente en un accidente. Uno de los 5 espías de la red Avispa es el presidente, Fernando González. Sergio Corriere, el actor, fue también, después que hizo En Silencio, ha tenido que ser. Hay datos que incluso apuntan a que llegó un momento que la inteligencia cubana empezó a operar tanto en el ICAP. Hay algunos desertores de la inteligencia cubana que han llegado hasta decir que el 90% tenía una relación o eran parte de la inteligencia cubana. Lo que, si bien el porcentaje puede variar, lo que está claro, porque yo he entrevistado a Enrique García, he entrevistado a muchas personas que entienden y hay mucha documentación, correcto, que también era el jefe de la inteligencia cubana en América Latina. Chris Simmons lo he entrevistado en muchos de estos temas, que le hizo todos esos debriefing, ¿no? Muchas declaraciones de agentes de la inteligencia cubana que desertaban y en su declaración hablaron en múltiples ocasiones del ICAP y de la magnitud de cómo desde que llegaban los pasaportes a Cuba de los activistas americanos ya te iban dividiendo en listas de este es para este tipo de trabajo, este nos puede ayudar en esto. O sea, hay toda una estrategia muy elaborada y ha sido muy efectiva. Ahora bien, la diferencia de este artículo es que precisamente por lo que ocurre en octubre 7 y cuando yo empiezo en Israel. Correcto, en octubre 7 la masacre de los gazatís a Israel, yo empiezo a documentar que existe una colaboración muy estrecha entre grupos que están aquí detrás de todas estas protestas, pero que a la vez son partes de estas redes de solidaridad con el régimen cubano. Por ejemplo, hablamos del Partido Social para la Liberación. Ese partido, el PSL, aquí, Socialista para la Liberación, ha organizado 1.700 protestas contra Israel. Y cuando analizas toda su fundación, e incluso las fechas en que se fundaron, todo coincide que son mayormente los que están de líderes de ese partido son activistas a favor del régimen cubano. La directora Claudia de la Cruz, que la mencionábamos, que fue una de las chicas que tú decías que corrió para presidenta, es ahora la directora también de Pastores por la Paz, que quien no los conoce en Cuba, que son este grupo que llevando las caravanas desde hace muchos años. O sea, toda esta red está completamente interconectada. Ahora bien, a partir del 2022, Cuba, el régimen cubano y el embajador de Cuba en el Líbano, se empieza a reunir con una red que se llama Al-Tajamu, que surge en el Líbano alrededor del 2011, pero para el año ya 2021 había creado todas unas redes alrededor del mundo y está uno de los centros de contraterrorismo más grande, de contrainteligencia más grande y más importante del mundo, los ha documentado ampliamente, porque esta red, que se llama el Eje de la Resistencia, ha agrupado a el Yihad palestino, a Hezbollah, a los Houthis, al Frente Popular para la Liberación de Palestina, que lo recordaremos la OLP por Yasser Arafat. Correcto, son parte de la OLP, es un grupo marxista. Ahora son pacifistas. Sí, pero no son pacifistas porque estuvieron involucrados en el ataque del octubre 7, porque ellos tienen una brigada que está activamente en la guerra, ahora mismo apoyando a Hamas. Yo el otro día, escuchando a personas que trabajan en el tema del terrorismo y sobre todo en el Medio Oriente, hacían una reflexión que coincide con mucho de lo que yo he estado documentando, y es que si bien anteriormente estos grupos estaban por su cuenta, este famoso eje de la resistencia, que no es más que un intento por darle legitimidad a la violencia y al terrorismo y remarcarlo, ¿no? Volvértelo a empaquetar como si fuera resistencia. En el momento que tú dices resistencia, ya toda esa brutalidad que cometes, todas las masacres, no suenan tan mal. O sea, tú empiezas a cambiarle la realidad a las personas, incluso... Es un lavado de cara al terrorismo. Correcto. Y disculpa que te interrumpa, ¿no? Para favor, enunciar un poco y que el público... Porque la idea que a mí se me desprende de tu artículo y que es lo que yo creo que tú vas a argumentar y estás argumentando esta noche, es que en medio de la lucha contra el terrorismo, donde el foco ahora mismo es Venezuela, ¿tú crees que el Departamento de Estado, Marco Rubio, el gobierno de los Estados Unidos, debería también incluir
como un grupo terrorista al ICAP, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, o al gobierno de Cuba, porque hay una evidente vinculación con Hamas, con Hezbollah? ¿Es eso lo que resume tu artículo? Lo que resume mi artículo es que lo primero que existe suficiente información en estos momentos, ¿okay? Que es lo que explico en este artículo y los datos que conocemos, es que el régimen cubano le está abriendo la puerta a todas estas redes de alianzas entre grupos terroristas para crear conexiones con centros culturales, con centros políticos, reclutar activistas aquí en Estados Unidos que luego van y se reúnen con miembros de estos grupos terroristas como el Frente de la Liberación de Palestina en La Habana, que residen en La Habana. Entonces, no existe ninguna razón para que un grupo como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos no esté en la lista de sanciones de OFAC. Al estar en la lista de sanciones de OFAC, eso implica... ¿Qué es OFAC? OFAC es... ¿Cómo que es OFAC? Es una lista, pero a estas alturas... Sí, okay. Nos está viendo mucho público ahora en las redes de todas partes del mundo. Tenemos público en Suiza, en Italia, en Guinea Ecuatorial, en Sudáfrica. Perdóname. OFAC es una lista que tiene la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos, crea una lista donde sancionan económicamente a ciertos grupos que apoyan el terrorismo, el tráfico de drogas, etcétera. O sea, el gobierno cubano está en esa lista de sanciones, las compañías de Rusia que están ligadas a la industria militar. O sea, es una lista muy importante para que cuando hay una empresa que se dedica a una actividad criminal o una actividad que patrocina el terrorismo, tú la puedas incluir en estas sanciones y por tanto contribuyes a cortarle los fondos, ¿no? Es una manera de detener esa expansión de esa empresa y que pueda operar con libertad, con impunidad, ¿no? Entonces, esa lista de sanciones es un primer paso. O sea, ¿tú crees que además de que ya el gobierno cubano está ahí, que deben ser específicos en instituciones, hay otras instituciones como el ICAP, deben ser mencionadas por nombre y apellido? Por supuesto, es que si no, no tiene ninguna... si no es una generalidad. No, es que cuando tú sancionas a Gaesa, sí, tú sancionaste a Gaesa, pero tú no automáticamente la gente cree que todo lo que está debajo de Gaesa está automáticamente sancionado. No es así. Tú tienes que sancionar con nombres, porque eso es uno de los problemas que existía con Gaesa. Está Gaesa, pero todas estas redes que Gaesa creaba, si no están en la lista de sanciones, muchas veces pasan por debajo se escapan por el sedazo, ¿sabes? Entonces tú tienes que, claro, no es como Cuba está sancionada y todo lo que existe con Cuba, no. Existen sanciones específicas a entidades militares, a compañías. El ICAP es una institución que viaja, por ejemplo, tiene una agencia de viaje que se llama Mistur. Cuando todos estos grupos de solidaridad viajan a Cuba, cuando grupos de abogados, académicos, cuando hacen las reuniones en la UNESCO, porque la ICAP y Cuba tiene estado consultativo en muchas áreas de las Naciones Unidas, incluso organizan eventos de la UNESCO en La Habana, y esa Mistur, la agencia de viajes del ICAP, la que viaja a todos estos activistas. O sea, al tú sancionar esta entidad, a Mistur, su la que gestiona los pasajes, por supuesto, todo. Tú estás mandando un mensaje a nivel financiero, eso es una alerta en todos los bancos, ¿ok? Que no puedes tramitar ya con esas entidades. Entonces, ningún pago se puede canalizar de esa manera. Pero también tú no puedes dejar que una de estas, y no estoy solo hablando del ICAP, también el Tajamu, que era una de las cosas que en los centros de terrorismo todavía se preguntan, ¿cómo es que no hemos sancionado al Tajamu? Porque los miembros de Al-Tajamu todos están dentro de organizaciones terroristas, como los nombres que te mencionaba. Entonces, tú estás permitiendo que una entidad como esta reclute a tus jóvenes, los lleven a Cuba, los pagan los viajes muchas veces organizaciones sin fines de lucro aquí en Estados Unidos, que también son parte de mi historia. Los muchachos que están viajando tienen una larga data en vandalizar negocios judíos aquí dentro de las protestas, han tenido múltiples arrestos, un historial de antisemitismo muy grande público que se ha documentado. O sea, no estamos hablando que no son todos activistas de bajo perfil, ¿ok? Hay una situación seria en ese sentido. Esos muchachos muchas veces cuando viajan a La Habana, desde la misma Habana, con fotos de muchos miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina que viven hoy en La Habana porque el régimen cubano lleva años dándoles becas, se hacían crowdfundings.
O sea, recogidas de dinero online. Y tú veías a los activistas americanos diciendo, vamos a ayudar a la familia de Pepito en Gaza. Y cuando yo empiezo a hacer reconocimiento facial, que esos son software abiertos, que cualquiera los puede usar, es que empiezo a ver que son miembros de una organización terrorista. No es que son, incluso te lo explican muy claramente, te dicen, como no podemos estar en la línea de combate en Gaza, ¿no? Como estamos aquí en la línea de combate de las ideas, porque desde La Habana se ha creado un epicentro de propaganda con grupos, por ejemplo, medios de prensa como Resumen Latinoamericano, que es un medio de prensa con sede en Argentina, pero también con corresponsalía en La Habana, que se paga incluso desde una ONG aquí en Estados Unidos. Y cuando analizas Resumen Latinoamericano, ahí escriben y colaboran miembros del Frente para el Popular Front for the Liberation of Palestine, a veces como lo tengo que repetir tanto. Organización para la Liberación de Palestina. Porque es que el OLP es la sombrilla donde están todos estos 11 grupos. Que es la vieja organización correcto. Que ha mutado. Y quiero hacer la distinción porque ellos ya hoy, el OLP no está considerado en la lista terrorista, tú sabes que ellos se van camuflando. Ahora son un grupo político. Claro, ahora son un grupo político, pero dentro del OLP siguen grupos como estos. Por supuesto, ¿no? Entonces... Es como los partidos políticos vascos que esconden a ETA detrás. Bueno, de hecho, en un podcast del País Vasco estaba uno de estos miembros de esta organización terrorista que vive en La Habana dando una entrevista y él mismo decía, así con total tranquilidad, contaba cómo Cuba, según su experiencia, lo que él vive allá, ¿ok? Y estoy hablando de un muchacho estas fotos con Díaz-Canel, fotos con la esposa de Díaz-Canel, o sea, esto es a altos niveles, no es que viven ahí como ciudadanos, que no tienen, no. Viendo la bodega, ¿no? No. Fotos en la embajada de Irán, o sea, hay todo un flujo, además muchos eventos que se han hecho, yo creo que yo he venido aquí en el pasado a hablar de esos eventos que se estaban haciendo en La Habana, que además son patrocinados por Al Mayadin, que es un portal de noticias pro Hezbollah en el Líbano y que ha empezado con La Habana a patrocinar eventos porque es que la prensa latina no tiene dinero, todo eso está en bancarrota. Todo esto coincide, y tú me lo recordabas antes de entrar en la noticia, y yo lo tenía fue una cosa que mencioné en otra investigación anterior. Antes de el 7 de octubre, de la masacre en Israel, ya desde principios de ese año, el embajador de Cuba en el Líbano se reunía con el Departamento de Relación de Prensa de Medios de Hamas, ¿ok? Esas mismas, ¿recuerdas cuando viajó Díaz-Canel a Irán? Que fue salió por todas partes del mundo, pero es que ahí se firmaron acuerdos donde Irán le ha dado $200 millones al régimen cubano en inversión. Hay todo un historial, y lo sabemos perfectamente, además esto está documentado hasta en audiencias del Congreso, que Cuba le da la inteligencia a Irán en América Latina. Hay centros de terrorismo en América Latina que esa parte sí la han documentado, que Cuba le ayuda en toda la capacitación de inteligencia, porque si tú ves lo que ha hecho Irán en América Latina es muy parecido al patrón de La Habana, lo mismo que hizo la Unión Soviética, que es toda esta creación de grupos culturales, de casas de pensamiento, tratando de lavarle la cara a la verdadera naturaleza de estos regímenes para poder entrar como una herramienta de poder blando, ¿no? De soft power que le llaman. Y han ido, en La Habana cuando este grupo viajó, no solo se reunió con el ICAP, se reunió con la Red en Defensa de la Humanidad, que es un invento de Chávez y de Fidel Castro, pero que ahí estuvo en alguna época hasta Rigoberta Menchú. O sea, es una red amplia. Se reunieron... Bueno, Rigoberta Menchú, que tú mencionaste a Enrique García, es capitán de la inteligencia castrista, que dirigió desde Ecuador, por cierto, que donde ha estado Marco Rubio. Desde Ecuador se dirigió toda la inteligencia castrista en América del Sur hasta que Venezuela ocupó el primer puesto. Y Enrique García denunció abiertamente mucho que Rigoberta Menchú aparecía como una categoría que ellos tienen para personas, una relación de confianza de la inteligencia castrista. Bueno. Imagínate. Cuando viajan a La Habana también... Por no decir un agente. Sí, por supuesto. Para hacer Nobel. ¿El premio Nobel cómo se lo gestionan? Pero como se lo gestionan todo. Ajá. Vamos al tema de las Naciones Unidas. Ellas se reúnen en La Habana, por supuesto, también con la Federación de Mujeres Cubanas, que uno dice, ay, bueno, ¿qué importa? No, es relevante porque la Federación de Mujeres Cubanas tiene estado, está reconocida en las Naciones Unidas.
¿Okay? Como una ONG. Sí, correcto. Y los CDR correcto. también. Mira, yo no sé si los CDR, pero el dinero que la manda FMC, las Naciones Unidas lo mandan a los CDR, es una organización que fundó y dirigió la mujer de Raúl Castro. O sea, ¿cómo va a ser una organización no gubernamental? Por supuesto. Por y favor, una organización además que ha reprimido a las mujeres, que ha creado actos de repudio. Pero también se reunieron con el representante de Cuba, de Claxo, que es parte de la ONU, que es un centro de ciencias sociales, uno de los más grandes en América Latina, que reúne académicos de todas partes, que tiene muchísimos centros aquí, incluso en Estados Unidos, y en Cuba tienen un montón. O sea, Cuba los lleva, que se reúna con la persona de ellos de Claxo, y ahí le estás abriendo un portal al mundo académico en América Latina, FMC. Se reúnen también con el Grupo de Solidaridad José Martí, que es otro invento de La Habana, que también tienen un evento y todo, y está reconocido en las Naciones Unidas. Y cuando tú ves el evento que tienen ahora, este año, del Grupo de Solidaridad José Martí, ves ahí que la directora de Al-Mayadin también acompañando a todos los represores de La Habana, y así le han ayudado también a Irán y a toda esta propaganda en contra de Israel a calar y ganar terreno dentro de las Naciones Unidas. Y además también Cuba cobra los favores de todos estos enemigos del mundo, que son los que votan por ellos cada vez que ellos necesitan.